Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos aquí en la clase número 4. Hoy hablaremos de un filósofo que me parece a mí, en lo particular, uno de los más inteligentes de todos los tiempos, como sería Aristóteles. Para esto tenemos al doctor Daniel Schigel, que viene ya procediendo toda esta historia de la filosofía de una forma, wow, la verdad diría yo que artística casi. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y bueno, Aristóteles. Bien, bien, gracias. Excelente. Acá Para comenzar. contenta, tratando de sobrevivir, pero bueno, hacemos lo posible para mantenernos conectados con el mundo. Sí, yo también trato de sobrevivir, pero bueno, la filosofía hace que se me olvide si voy a morir o no. Eso es lo bueno. ¿En qué contexto? Sí, la verdad. ¿En qué contexto desarrolló Aristóteles su filosofía? Será la primera pregunta para pues, ir desarrollando el tema. Bueno, hay que tener en cuenta que Aristóteles no era ateniense, era de Macedonia. Su Ujú, padre era un médico personal de Filipo de Macedonia, el rey. En ujú, Macedonia partían con el resto de Grecia varias cosas, particularmente el lenguaje y también la mitología, pero tenía un régimen aparte, ¿no? Era una monarquía. sí, Y Filipo manda a su hijo Aristóteles a estudiar a la institución más importante educativa de esa época, que era la Academia de Platón, ¿no? Entonces, sí, de hecho. curiosamente, Aristóteles va a ser el gran rival, ¿no? El pensamiento platónico se lo pone en la antítesis, ¿no? Es como que Platón es el pensador del idealismo y Aristóteles es el pensador del realismo, casi lindante con una posición materialista, aunque también eso Ujú, hay que pensar, porque por algo estudió tantos años en la academia y pertenecía al mismo grupo de pensadores, ¿no? Lo que pasa que, este, si bien, digamos, su educación estaba basada en el idealismo de Platón y sus primeros escritos se sabe que eran platónicos, se conservan algunos diálogos o fragmentos de diálogos de Aristóteles, pero no ujú, constituyen el cuerpo más importante de su pensamiento. Eh, de todos modos, él, claro, trató de ir más allá de su maestro, ¿no? Como suele suceder, cada pensador piensa en contra de un pensador anterior y eso es lo que lo vuelve grande, ¿no? Pero claro, ese estar en contra no implica deshacerse totalmente de la influencia de su maestro Platón, ¿no? Yo pienso que muchas puesto. veces se suele plantear que frente a la teoría de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, Aristóteles representa una supresión del mundo inteligible a favor del mundo sensible y yo no creo que sea así. Más bien el Ujú, intento de Aristóteles es volver a unir lo que Platón había separado, ¿no? No es que ok, Aristóteles fuera un sofista que aceptara como única verdad las apariencias cambiantes de las cosas, sino que lo que hace es encontrar en las cosas, en las mismas cosas que percibimos con los sentidos, la esencia, la presencia de la esencia. La esencia existe no en un sí, mundo separado, no en hiperuráneos, como decía Platón, sino en el mundo sensible mismo, en las cosas que percibimos a través de los ok. sentidos, en las mesas, las sillas, las personas, lo cual también atrae aparejado una serie de complicaciones para que la cosa cierre, Ujú, como tener que plantear que, bueno, si las esencias son eternas, si son intemporales, como decía Platón, ¿cómo exacto, pueden subsistir en el mundo sensible, que es el mundo del cambio y el mundo de las apariencias, de las transformaciones, ¿no? O sea, cómo lograr por esta supuesto. síntesis entre lo que Platón había separado como mundo sensible y mundo inteligible, ¿no? Ese sería más o menos el Claro, contexto. claro que de hecho le preguntan a Aristóteles, ¿por qué criticas a Platón si es tu maestro, es tu amigo? Y él dice, es que yo soy más amigo de la verdad, ¿no? O sea, una honestidad al menos de su persona hacia la verdad. ¿Por qué entonces consideras que Aristóteles critica a su maestro Platón? ¿Por qué exactamente o precisamente? Bueno, yo creo que en parte la influencia de su padre como médico, ¿no? Estaba en contacto más con el mundo Ujú, sensible, real, concreto. Imagínate que un médico se enfrenta a la vida y la muerte, tiene la convicción, la certeza de que la persona es su cuerpo y que muere con su cuerpo. Es casi algo de todos los días, cotidiano, ¿no? Ahora con esto de la sí, epidemia se nota mucho. Eso seguramente lo habrá influido, o yo pienso que fue así.
Pero también hay que tener en cuenta que el propio Platón empezó en sus últimos diálogos a poner en cuestionamiento su teoría de las ideas. Eso es algo que generalmente no se menciona, pero las críticas que hace Aristóteles en la metafísica a la filosofía platónica ya están en el propio Platón, ¿no? Ok, Lo que se llama el argumento del tercer hombre o la cuestión de si hay esencias o ideas para cosas como la basura o el pelo o cosas así, ¿no? Que ponen en ridículo a Platón porque obligarían a pensar en un mundo inteligible excesivamente ampliado, demasiado grande, demasiado abarcador, ¿no? Porque cada cosa tendría su esencia propia y tendría que tener entonces su modelo en el mundo inteligible, aun las cosas inferiores, feas, inconsistentes, ¿no? Todo claro. eso Platón ya había pensado dentro de la academia, ya él mismo empezaba a criticarse y se daba cuenta de que su sistema no cerraba del todo. Entonces Mm, Aristóteles aprovecha estas críticas que ya existen en los últimos diálogos platónicos para ujú. plantear la necesidad de un pensamiento alternativo, más realista, y tratando, como te decía, de juntar lo que Platón había separado, ¿no? Volver a poner a las esencias dentro de las cosas sensibles propiamente dichas y no en un mundo inteligible Sí, paralelo a esto. claro que me parece, si no corrígeme, es a partir de Aristóteles que nace la noción sujeto-objeto, ¿no? Que sería, en efecto, aterrizar las ideas a un arco intelectual, al nivel del alma, ¿no? No en los cielos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, eso es relativo, porque podríamos decir que las ideas platónicas sí existen en el alma a través del proceso de abstracción, ¿no? Porque Aristóteles va a decir que nada está en el intelecto que no estuviera primero en los sentidos, ¿no? O sea, Ujú, es un partidario del método inductivo, eso se nota en los analíticos, que son los textos epistemológicos y lógicos de Aristóteles. Sobre todo en los segundos analíticos, ¿no? Los primeros son más bien dedicados al silogismo, que es la gran obra aristotélica en materia de lógica. Los segundos analíticos se plantean cómo se logra el conocimiento empírico, aproximativo, basado en la experiencia, y ahí sí, sí, plantea la necesidad de un método inductivo, ¿no? Partiendo de casos particulares, llegar a conclusiones universales. Y eso implica un claro. proceso de abstracción a partir de los sentidos. No podemos pensar que haya un Wow. conocimiento previo al nacimiento, como decía Platón, sino que el concepto se forma por abstracción a partir de esa huella que deja el objeto o la cosa en los sentidos, que él la compara con un sello en cera caliente, ¿no? Lo que deja el Ujú, objeto cuando yo lo percibo a través de los sentidos es su forma, pero su forma en un aquí y una ahora determinados. Y el proceso del intelecto es separar esa forma respecto de esas determinaciones concretas y así generar la abstracción, ¿no? Del concepto. Eh, Ahí habla, bueno, de esta compleja teoría del intelecto precisamente. pasivo, pero sin entrar en detalle sería que hoy en día constituiría el método inductivo, ¿no? Pero de todas maneras, él no niega que Claro. las formas que nosotros abstraemos estén en las cosas. Por lo tanto, no es un subjetivista, no tenemos que pensarlo así. Las ideas o esencias son reales, existen, pero existen en las cosas sensibles. Por eso te decía que no se trata de meter las ideas dentro de la cabeza de las personas, ni de Ah, negar que ok. existan esencias, Ujú, sino de juntar los dos mundos que Platón había separado, ¿no? Las esencias están en las propias cosas. Yo puedo abstraerlas de ahí y generar un concepto que es un reflejo de esa esencia, pero la esencia tiene su propia realidad, in res, ¿no? O sea, en la cosa, como van a decir los mm, latinos, ¿no? Porque en la media se va a dar toda una discusión con respecto a qué quiso decir Aristóteles con respecto a las formas identificadas como eidos, ¿no? Como esencias, y hay todo este planteo de si hay esencias ante-REM, in-REM o post-REM o post-res, o sea, antes de las cosas, en las cosas o después de las cosas. Antes de las wow. cosas sería el pensamiento platónico, ¿no? Las ideas existen en el mundo inteligible, después el mundo sensible las copia y nosotros lo que tenemos en la mente es una copia de esa copia. Aunque el intelecto nos permite volver de la copia sensible a la esencia inteligible, como lo habíamos Wow. dicho en la clase anterior. Pero en el planteo aristotélico, más bien lo que tenemos es las ideas en las cosas, que es lo que él llama la forma, ¿no? Él plantea que toda sustancia, ¿no? La sustancia es lo que existe por sí mismo, independientemente de otras cosas, una mesa, una silla, un pizarrón, el sol, una persona. Ellas son un compuesto de materia y forma, ¿no? Está el material del cual están hechas y está la forma, que sería la esencia, que Ujú, hace
a esa cosa particular pertenecer a una especie determinada, ¿no? Ujú. A una especie que a su vez pertenece a un género. O sea, no niega esa jerarquía de ideas que planteaba Platón, pero la pone dentro del mundo sensible, dejando una sola afuera, una sola, que es la idea de bien que Aristóteles interpreta como lo que él va a llamar Dios, ¿no? Como causa, causa Primera, primera de las cosas, ¿no? Que no es causa de las cosas, sino del movimiento de las cosas. motor Más o menos, inmóvil sería. ¿cómo? ¿Será el motor inmóvil o otra idea? Motor inmóvil, exactamente. Por eso, para Aristóteles no es un Dios creador, no es un Dios que genera las sustancias en el mundo sensible es eterno, para él no tiene principio ni fin, y Ujú. eso es lo que le permite a él justificar poner las ideas en las cosas, ¿no? Porque si las ideas son eternas, para que puedan estar en las cosas, eso quiere decir que hay algo eterno en las cosas, y eso eterno es el hecho de que las esencias o formas se van transmitiendo de una cosa a otra. Por ejemplo, la forma humana se transmite de padres a hijos. Eh, la forma de la mesa se transmite del carpintero a la madera, eso es el Ujú. carpintero la otra mesa. Entonces no podemos pensar que las esencias se crean o se destruyen, y en eso Aristóteles es totalmente platónico, y por eso no hay un lugar en la concepción aristotélica de la naturaleza para la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución implicaría que haya formas que se generen a partir de Ujú. su propia inexistencia, y para él eso sería impensable. Si queremos juntar el mundo sensible con el inteligible, tenemos que pensar que las esencias son eternas porque se van transmitiendo de una sustancia a otra, ¿no? Es muy interesante porque eso implica cierta coherencia en su pensamiento, que si él lo hubiera alterado suponiendo algo como la teoría de la evolución, su sistema ya no cerraría, ¿no? No tendría lógica. O Wow, sea, no es que interesante. fuera un pensamiento arbitrario de Aristóteles esto, sino que era una consecuencia necesaria, lógica, de juntar lo que Platón había separado. Claro, interesante. También menciona Aristóteles dos conceptos que me parecen significativos, que sería la potencia del acto. ¿Podrías distinguirlos, por favor? Claro, cuando él habla de la teoría de la sustancia, ¿no? Que es lo que él considera real en el mundo, ¿no? A diferencia de lo que serían las imágenes, como decía Platón, las cosas sensibles propiamente dichas, él plantea que sustancia es un compuesto, ¿no? Ujú. Una síntesis de dos aspectos que en realidad en la cosa están juntos, pero que nosotros podemos separar y abstraer con el intelecto, ¿no? Que son la materia y la forma. La materia no es como la entendemos nosotros, no son los átomos, no son las Ujú. partículas elementales. Ujú. La materia es de lo que algo está hecho. Por ejemplo, una mesa, ¿de qué materia está hecha? De madera. No importa que la madera a su vez es forma porque es tejido vegetal que vino de un Ujú. árbol que también tenía su forma y su materia, sino que el Exacto. concepto de materia es un concepto relativo. La materia está en algo, no quiere decir que no tenga forma propia, sino que a eso que es el material se le agrega lo que hace que eso sea lo que es, y eso sería la forma, ¿no? Por eso digo que la forma es lo mismo que la esencia, es lo mismo que lo que Platón llamaba idea, porque es el qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Una mesa. ¿De qué está hecha? De madera, ¿no? Entonces la mesa es un compuesto de madera y de la forma mesa, que sería la utilidad que Ujú. la mesa tiene, el hecho de que la mesa sirve para apoyar cosas en ella. Y Guau, eso guau. no es algo que sea una pura abstracción vacía, sino que es lo que hace que la mesa sea mesa. Por eso Aristóteles es realista, porque para él realmente la función está en la cosa, no es que arbitrariamente nosotros le damos esa función. ¿Por qué? Porque la Ah, mesa ya. fue fabricada con el objetivo de servir para eso. En ese caso se trata, por supuesto, de productos humanos, ¿no? Él distingue los productos de la técnica, o sea, de la habilidad práctica del hombre, y los productos naturales de la physis, que son las cosas que emergen por sí mismas, ¿no? Pero esas también a su Guau. vez son creadas por otras cosas, por ejemplo, los hijos por sus padres, ¿no? Entonces todo más Claro. o menos cierra en este enfoque. Y lo Y, que desde el punto de vista estático sería materia y forma, desde el punto de vista dinámico sería lo que él entiende por potencia y acto, ¿no? Porque ya. la madera es en potencia una mesa, pero es en potencia también un lápiz, o es en potencia un estante de un mueble de cocina. O sea que
Si bien la materia no determina qué cosa es esa que tenemos enfrente, porque de madera se pueden hacer muchas cosas, sí limita lo que podemos hacer con ella, ¿no? O sea, limita las formas que puede recibir. No Ya, podemos hacer una mesa de agua, por ejemplo. O sea, claro, la materia de agua no me sirve para hacer una mesa, la materia de madera sí. Es cierto que también puede hacer una mesa de metal, o sea, la materia puede ser claro. otra y la forma puede ser la misma. En ese caso, la forma mesa puede aplicarse o de alguna manera imprimirse en un material que no sea madera, ¿no? Pero lo importante es que él lo entiende por potencia, el hecho de que la materia tiene limitadas posibilidades con respecto a Mm, las formas que puede llegar a recibir, ¿no? Por puedo eso adoptar, ¿no? no es la nada, es algo determinado, pero no determinado del todo. Es un conjunto de posibilidades que después se realizan cuando uno le da a esa materia una forma determinada. Wow, Por increíble. eso Mm, él, cuando define el movimiento o el cambio, que era uno de los conceptos más problemáticos para Parménides, por ejemplo, sí, Parménides decía que el cambio no puede ocurrir porque sería como pasar de ser a no ser y de no ser a ser, ¿no? Por ejemplo, pasar de ser madera a no ser madera y de no ser mesa a ser mesa, y que eso implicaría como que el ser se convierta en nada y la nada se convierta en otro ser, lo cual es absurdo para el pensamiento racional. Aristóteles lo resuelve ese problema diciendo, no, un momentito, no es que pasa de la nada al ser, sino del ser en potencia al ser en acto. El ser en potencia, la materia no es una nada, tampoco es algo definido todavía, hasta tanto no se le imprima una forma. Y así es como puede pensar racionalmente el movimiento, que era algo que para los otros pensadores como Parménides era incomprensible, ¿no? No tenía sentido, porque implicaría una contradicción, que el ser se convierta en nada y la nada se convierta en ser. wow, increíble. También Aristóteles hacía una distinción entre sustancia y accidente. ¿Sería esta la forma en la que él cree que está organizado el mundo o cómo estará organizado el mundo? Sí, en realidad los accidentes serían como características que se le sobreañaden a la sustancia que ésta puede o puede no tener, ¿no? Llamamos Ujú, accidental algo que puede o puede no ser, sin que la cosa deje de ser lo que es. O sea, una mesa es un compuesto de materia y forma, tiene un material, una forma determinada, pero es accidental que yo apoye en ella un vaso, por ejemplo. Es accidental que tenga 2 metros y no tres, es accidental ujú, no sé, que tenga 4 patas o 3 patas, ¿no? Hay características que son esenciales y las características que no son esenciales son accidentales, ¿no? Aristóteles va a hablar de categorías, ¿no? Categorías son conceptos, los conceptos más generales que podemos pensar ujú, para poder entender cómo funciona el mundo. Y una categoría es la de sustancia, pero hay otras categorías que son referentes a accidentes, como posición, posesión, acción, pasión, cantidad o cualidad, ¿no? Que la mesa sea ujú. blanca, que sea negra, que esté más arriba o más abajo, que tenga más altura o menos altura. Cierto, Este, son accidentes, digamos, son cosas sobreañadidas a una sustancia. Lo que al filósofo le interesa es estudiar la sustancia y no los accidentes. Los accidentes son subsidiarios, digamos. La función del filósofo es saber, para entender qué es algo, tiene que saber de qué material está hecho y cuál es su esencia o forma, ¿no? Como entiende Aristóteles esta palabra. Forma no es figura, ¿eh? Forma es la esencia, lo que hace que algo sea lo que es y no algo distinto. Entonces, la claro. forma mesa es servir para apoyar en ella cosas. Es eso que Aristóteles, es eso que Sócrates buscaba cuando preguntaba qué es la justicia o lo que pasa que para Aristóteles la justicia de un acto no estaría separada del acto, es parte de él, ¿no? Es lo que hace ser que a ese acto un acto de justicia y no otra cosa, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con el Sí, acto valiente. No existe la valentía en sí en otro mundo, en el mundo inteligible, sino que existe la valentía del acto valiente, que es su claro. parte esencial. Después, cómo se organiza concretamente ese acto es accidental. Sería entonces que el método aristotélico pretendería definir bien las cosas, por ejemplo, de tal acto separar, si se quiere, mm, la esencia de las propiedades. Por ejemplo, dices del acto de justicia, no sé, creo que podría ser relevante que el acto de justicia
se hizo al firmar un documento con una pluma o con un lápiz, ¿no? El punto es que se hizo tal acto, ¿no? ¿Sería el método aristotélico una clase de sui generis para definir los entes? Sí, porque diría, bueno, no es tan importante el contexto concreto en el cual tiene lugar la acción, sino qué es lo que la hace ser valiente o qué es lo que la hace ser justa y no algo distinto. En ese sentido no se diferencia del método socrático ni de la dialéctica platónica. Por eso digo que Aristóteles, aún siendo realista, porque no cree en la existencia de un mundo inteligible, ni ¿Mm? cree que el alma preexista al cuerpo o que sobreviva después de la muerte, y le da al mundo sensible un carácter de eternidad que Ujú, quizá Platón no le atribuiría. ujú. De todas maneras, tiene la convicción de que el conocimiento filosófico y científico tiene que estar orientado a la búsqueda de lo universal y de lo necesario. Lo que pasa es que Claro, en vez de llamar a esta idea, lo llama forma y dice que están las cosas y no separado de ellos. excelente. De maravilla. Bueno, vamos a brincarnos un poquito ya a este tema de la epistemología, nociología, perdón, aristotélica, y nos vamos a la ética, que también me parece es fundamental. Yo en lo personal te digo que cuando leí Ética de Nicomaquio, pues me quedé sorprendido por la capacidad que tenía Aristóteles de hablar de casi cualquier tema con mucha profundidad. ¿Cuál sería la ética de Aristóteles? Sí, bueno, por un lado es bueno aclarar esto, ¿no? Que la brillantez de Aristóteles frente a lo que podría ser los filósofos anteriores, incluido Platón, es que llegó a concretar, o sea, a dar contenido a lo que constituirán después las principales ciencias y disciplinas filosóficas que existen, ¿no? Ha hecho una ética, ha hecho una estética, ha hecho una retórica, Cierto. ha hecho una biología y quizá el aporte que todavía subsiste más y tiene más aplicación actualmente de Aristóteles es su estudio biológico, ¿no? La manera como clasifica los seres vivientes es notable Ujú, para la época, teniendo en ujú, cuenta los pocos instrumentos con los cuales se contaba, pero que tiene que ver justamente con la atención que le presta al conocimiento empírico, a la necesidad de experimentar y observar para poder abstraer a partir de ahí la forma de las cosas. Y en ese sentido, en cambio, declina un poco el saber matemático, le da menos importancia y no era experto en ese tema, aunque al elaborar las bases de la lógica, ¿no? De lo que va a ser el silogismo, da las pautas de lo que va a ser después lo que Euclides construye como saber geométrico basado en axiomas, ¿no? Eso se lo ujú. debemos también a Aristóteles. Así Claro. que su aporte no es menor en el campo de las disciplinas formales, pero no es un tema en el cual él se haya destacado. Él se destaca más bien en lo que van a ser las ciencias empíricas, ¿no? Incluso las ciencias sociales también, ¿no? A las cuales Platón no le daba demasiada importancia, ¿no? Ujú, Justamente por el interés que Platón tenía en el saber matemático como puente entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Y cuando desarrolla su ética lo hace con una precisión racional impecable, digamos, partiendo de los supuestos de los cuales él parte, ¿no? Porque él parte de una definición de la ética como disciplina dedicada a lo bueno y entiende lo bueno como lo que el hombre busca, ¿no? Lo entiende en un sentido teleológico, o sea, el bien es aquello a lo cual se apunta. En eso también es platónico, ¿no? Porque recordá ujú. que Platón Exacto. decía que el bien era las ideas de las ideas porque las ideas son aquello a lo que las cosas aspiran a alcanzar, ¿no? Ese pensamiento dirigido hacia un fin, ¿no? Cuando decimos teleológico nos referimos a eso. Ujú, Recordemos que Aristóteles hablaba de cuatro causas, ¿no? Para explicar cada sustancia. Está la materia, está la forma, está la causa eficiente, que es quien fabrica esa sustancia y que lleva en sí esa forma que va a comunicarle a la sustancia, pero también está la finalidad. La finalidad es una causa más. Nosotros no podemos entender la mesa si no sabemos para qué se usa, ¿no es cierto? Es parte de su esencia. Y ese es el aspecto que la ciencia posterior va a descartar, ¿no? Lo propio del pasaje hacia lo que va a ser la ciencia moderna, es decir, no, a nosotros nos interesa la causa eficiente, o sea, nos ujú, interesa saber de una sustancia cómo se creó, cómo tuvo lugar, cómo tuvo origen, ¿no? Como causa en ese sentido, ¿no? Como ujú, antecedente histórico de una determinada sustancia o cosa o de un estado de cosas. En cambio, Aristóteles se entiende que no, que lo más importante es la finalidad a la cual se dirige esa cosa. Y eso es lo que es más chocante del pensamiento aristotélico, que la manera como él organiza la naturaleza jerárquicamente
es en función de finalidades, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice que los elementos químicos en la naturaleza tienen un lugar natural, Ujú. nos está diciendo que cuando los apartemos de ese lugar, su tendencia va a ser volver a ellos sin que tenga que justificar eso con ninguna fuerza o causa externa, ¿no? Entonces, si un objeto se cae es porque busca ir al suelo. Entonces hay como una finalidad en llegar al lugar del cual ha sido extraído, ¿no? Yo levanté la piedra, cuando la suelto, la piedra que hace vuelve al lugar donde estaba. Y si yo prendo fuego, el fuego va a ir hacia arriba porque ese es su lugar, ¿no? Porque las estrellas están en el cielo y están hechas de fuego. O de éter, bueno, en el caso de las estrellas, pero él plantea como distintas esferas de la naturaleza que son los lugares a los cuales las cosas se dirigen, ¿no? Su Por lugar supuesto. natural, su función está dada por el lugar al cual apuntan o se dirigen. Y en el caso de las criaturas mixtas, que serían los animales, las plantas y demás, que son una mezcla de los cuatro elementos, cada uno también tiene su finalidad. Y la finalidad del hombre es el desarrollo de lo que es esencial en él, que es la razón. Entonces, cuando él se plantea que la ética debe decirnos cuál es el bien o el fin al cual se dirigen las acciones de los hombres, al final va a llegar a la conclusión de que esa finalidad es el desarrollo de la razón. Lo que pasa es que como la razón tiene varios niveles, hay una razón teórica y una razón práctica, va a haber una finalidad para cada una de esas razones, ¿no? En el caso de la razón práctica, que tiene que ver con la acción racional, la finalidad va a estar dada por lo que él llama la virtud, ¿no? Alcanzar la virtud, que es esto del justo medio entre el exceso y el defecto, que está guiado por la experiencia práctica de cada uno, ¿no? Que no se puede establecer a priori. Pero el fin superior va a ser el desarrollo del intelecto, porque eso es lo que más nos acerca como seres humanos al motor inmóvil, ese que mencionamos antes, que es como la única idea que queda de la teoría platónica de las ideas, que sería lo que en Platón es el bien, en Aristóteles Ujú. es el motor inmóvil, que es en sí mismo una sustancia cuya única función es pensarse a sí mismo. Es un pensamiento que se piensa a sí mismo, una cosa muy extraña, ¿no? Pero De que hecho, es como el ideal de toda la naturaleza, ¿no? Cada cosa en la naturaleza se desarrolla hasta un máximo, hasta un punto ¿mm? clímax de desarrollo de sus potencialidades, y esa es la manera como cada cosa en la naturaleza se acerca lo más posible a ese ideal que es el motor inmóvil, que mueve por atracción, ¿no? Como finalidad última de todas las cosas. Que de hecho en esta racionalidad de Aristóteles, él menciona en su Ética Nicomaco que hay una diferencia gramatical enorme también, por supuesto, entre lo que puede ser una virtud y lo que puede ser un vicio, y que de hecho un punto medio sería justamente la virtud. Por ejemplo, hablando de la valentía, ¿no? La valentía es una virtud, por supuesto. ¿Cuál sería un vicio pegado a la valentía? Pues sería la cobardía, ¿no? ¿Cuál sería un vicio pegado también a la valentía? Pues será ser temerario, es decir, no tener nada de miedo. Básicamente, yo creo que esto postula no solamente una postura para la propia valentía, sino una postura para casi cualquier cosa que se considere virtud. ¿Qué es lo que opinas respecto a esto? Sí, y sin duda, si entendemos la ética como la búsqueda de la virtud, no se puede ir más allá de Aristóteles. Uno puede plantear otra base distinta de lo que entiende por el bien. Por ejemplo, Kant va a plantear que el bien tiene que ver con las intenciones de los actos que realizamos, Ujú, y esas intenciones son inobservables, pero tienen que postularse para que uno pueda juzgar un acto como bueno o malo, y ujú. que en última instancia son buenos los actos que están subordinados al deber, y ese deber está basado en la idea de la posibilidad de universalizar la máxima de nuestra acción. Bueno, eso ya lo desarrollaremos cuando veamos Kant, pero hay como Claro. dos concepciones éticas diferentes que son como la culminación del desarrollo histórico de la ética en el pensamiento occidental. Una es la aristotélica y otra es la kantiana, y son inconciliables entre sí, porque parten de Ujú, dos concepciones del bien muy bien ujú, diferenciadas. Una ujú. cosa es entender el bien como la finalidad de la existencia, o sea, la felicidad, lo que da sentido a la existencia. Aristóteles quizás el primero en la historia en plantear que vivir por sí solo no tiene sentido, o sea, si es por eso más vale matarse, sino que lo que da sentido a la existencia es la búsqueda de una finalidad última que sea lo que nosotros llamamos felicidad, ¿no? Entonces él dice que esa felicidad para ser el fin último de nuestros actos
tiene que tener dos características, que es la autarquía, o sea, no depender de otra cosa, y el hecho de ser realmente último, es decir, no ser un medio para alcanzar otra cosa, sino ser el fin final de todas nuestras Wow, acciones. La wow, mayoría de las cosas que nosotros hacemos siempre las hacemos por otra cosa. Por ejemplo, yo claro. estudio para recibirme, me recibo para poder ejercer un Trabajo. trabajo, ejerzo un trabajo para poder conseguir dinero, consigo dinero para comprar cosas. Pero Aristóteles dice, todo esto son medios que llevan a otros medios, que llevan a otros medios. Es como suele pasar en el consumismo, ¿no? En el consumismo, que no es lo mismo que el capitalismo, nos dedicamos simplemente a buscar una cosa por otra cosa, por otra cosa, por otra cosa. Y quizá lo único a lo que nos lleva es el placer, que para Aristóteles es lo que nos parecemos más a los animales, porque es el aspecto relacionado con la sensibilidad, ¿no? Aristóteles plantea dentro de su jerarquía de la naturaleza que hay un alma vegetativa, que es propia Ujú. de las plantas, cuyas funciones básicamente son nutrición, crecimiento y reproducción. Hay un alma animal que se suma a esas funciones, no es que las descarta, pero esas funciones pasarían a ser como su materia y agrega una forma adicional que es la sensibilidad, que es la capacidad para sentir placer y dolor y para percibir a través de los cinco sentidos. Y el hombre agrega algo más, que es otra forma adicional, que es la razón, ¿no? Entonces, Claro, si nosotros solo nos dedicamos a la búsqueda del placer, es como que seríamos animales, ¿no? Estaríamos dejando de lado una parte esencial de nosotros que es la razón. Por eso también es tan aburrido dedicarse solo a los placeres sensibles, ¿no? En algún momento es notable ver cómo pensadores como, no sé, escritores, digamos, anteriores a la época victoriana, hablaban, ¿no? De la angustia que les producía o el vacío existencial que se generaba cuando llegaban a la vejez y después de haber vivido una vida de placeres ya no quedaba más nada por pedirle a la vida, ¿no? Eso se ve mucho en la literatura barroca o en la literatura de la época anterior a la Revolución Francesa. wow. No recuerdo casos particulares ahora, pero por ejemplo en Diderot hay un diálogo en una de sus novelas donde se nota claramente esto, ¿no? Que la persona queda vacía cuando se descubre identificada solo con el placer sensible, ¿no? Y no puede aspirar a nada más. Aristóteles más o menos parte de la misma idea, ¿no? Él dice, bueno, si yo me dedicara solo al placer sensible, me quedaría solo con lo animal que hay en mí. Ujú. Lo importante para alcanzar la felicidad, entonces, es el desarrollo de la razón. Por eso esto de la virtud, ¿no? La virtud como Claro, la manera racional de conducirse, porque lo racional, como en el caso de la valentía, está justamente en no ser tan cobarde que escucho un disparo y ya salgo corriendo para salvar mi vida, que es solamente un impulso, ¿no? Un impulso que puede ser natural, ni tampoco estar tan loco que me tiro ahí a atacar al enemigo sin medir las consecuencias. Eso no sería valiente, porque no sería virtuoso para Aristóteles, sino que la virtud está en el justo medio regulado por la razón. La razón me dice cuál es la manera óptima de actuar, ¿no? Entre esos dos extremos, entre el defecto y el exceso, ¿no? claro. Esos dos extremos, defecto y exceso, son lo animal que hay en nosotros, ¿no? Tenemos la tendencia natural, digamos, a salvaguardar nuestra existencia, y eso se manifiesta en la cobardía, o a ponernos irascibles y atacar al enemigo de una manera loca cuando nos indignamos, que también es algo irracional e impulsivo. Entonces, todos Claro, esos impulsos existen y hay que aceptarlos como parte de nuestro ser, pero deben ser subordinados a lo que la razón dicta. Y la razón dicta que lo normal en ese caso es que aunque me tiemblen las piernas, yo permanezco en mi puesto obedeciendo las órdenes para poder defender, por ejemplo, a mi ciudad, ¿no? Del ataque del enemigo. O excelente. sea, no es valiente aquel a quien no le tiemblan las piernas, ¿no? Me pueden temblar las piernas y igual soy valiente porque sobre eso que es instintivo e impulsivo impongo algo La que razón. procede de la razón. Excelente. ¿Y cómo sería entonces la política desde un punto de vista aristotélico? ¿Cuál será su desarrollo en la disciplina política? Bueno, sabemos que Aristóteles tenía la convicción de que el hombre es por naturaleza un animal político. Eso Sí, quiere decir que el hombre pertenece a una polis, ¿eh? No quiere decir que se dedique a la política o que naturalmente tienda a formar un partido político o exacto. un colectivo político o cosas por el Claro, estilo, ¿no? ¿no?
Hay Sí, que tener en cuenta que política viene de polis, la polis griega ciudad. era la organización básica de la sociedad, ¿no? Era la ciudad-estado, que estaba formada por una ciudad y sus alrededores hasta donde la vista pudiera dar. Los griegos en general no pensaban en términos de imperio, ¿no? Sino que pensaban por lo menos hasta Macedonia, hasta el imperio macedonio, que aparece justamente a partir de Alejandro Magno, que es educado por Aristóteles, pero eso, bueno, es otro tema, es otra Sí, de hecho, anécdota. de hecho. Hasta ese momento se pensaba en términos mucho más finitos y limitados, ¿no? Un gobernante debía poder ver a simple vista los territorios a los cuales gobernaba y conocer a las personas a las cuales les dictaba sus leyes, ¿no? Una concepción totalmente distinta a lo que es ahora. Ahora, digamos, es imposible, son millones de personas en cada estado, ¿no? Pero en ese momento era así, por eso también las ciudades-estado, como estados independientes, muchas veces se hacían la guerra entre ellas, como Esparta y Atenas, que tenían aparte modos de pensamiento y sistemas de gobierno muy distintos. Entonces, ser animal político quiere decir que no podemos dejar de vivir con otros en sociedad, ¿no? Nos necesitamos mutuamente dentro de una sociedad. Pero la política es el arte de gobernar, ¿no? Para Aristóteles es la técnica que nos permite lograr el gobierno más justo posible, pero ya no el gobierno ideal, como lo pensaba Platón en la República, sino el gobierno realizable de la mejor manera posible. Por eso también el realismo aristotélico se nota en esto, ¿no? Es decir, bueno, no me importa tanto la idea o la esencia de la justicia, sino cómo puedo realizarla concretamente. Entonces él ya no va a plantear que hay una sola forma de gobierno ideal, que sería la de la república gobernada por filósofos, sino que él piensa que hay toda una serie de gobiernos que son virtuosos, que pueden ser gobernados por una persona, por varias o por todos, ¿no? O sea, puede ser virtuosa tanto la democracia como la aristocracia o la monarquía. En la democracia gobiernan todos, en la aristocracia unos pocos y en la monarquía uno solo, pero cada una tiene su forma degenerada, digamos, ¿no? Perdón, una duda un Eh, poco ignorante. ¿Aristocracia viene por el nombre de Aristóteles, no, verdad? ¿O sí? no, aristocracia viene de aristos, que quiere decir el mejor. Ah, ok, ya, ya entiendo. Históricamente los aristócratas se consideraban a sí mismos los mejores ciudadanos, Ya porque, entiendo. bueno, ya lo vemos en la Ilíada y la Odisea, que son los textos que nos comunican el origen de Grecia, ¿no? En su guerra mítica con Troya, ¿no? Los aristócratas ahí eran los que ejercían el poder, eran los valientes, los soldados, eran los que iban al frente, ¿no? Eran como lo que va a ser el modelo del superhombre de Nietzsche, ¿no es cierto? Porque De hecho, Nietzsche piensa que justamente el cristianismo vino a dar vuelta a todos estos valores clásicos griegos, donde lo importante era la lujuria, la valentía, eh, no importaba caer en los vicios, lo importante era ir a la guerra, ser valiente, no temer, matar al otro para defender lo propio. Bueno, ya sabemos, esas cosas que son muchas veces criticadas del pensamiento de Nietzsche, ¿no? sí. Aunque quizá el superhombre no sea exactamente eso, pero en la primera etapa del pensamiento de Nietzsche es un poco eso, ¿no? Es lo que los antiguos griegos llamaban virtud, y que eso, según Nietzsche, habría sido deformado de Sócrates en adelante, ¿no? Que serían la decadencia del pensamiento griego para Nietzsche. Pero, Claro. digamos, los aristócratas se consideraban a sí mismos los mejores, y eran, sí, bueno, en general los propietarios, los más acaudalados dentro de la ciudad, lo que habían sido, se consideraban, digamos, los herederos de los fundadores de la ciudad, ¿no? La ciudad se consideraba míticamente fundada por algún hombre que había sido un semidios, ¿no? Ahí seguramente Zeus había metido un poco la semillita, ¿no? Para que alguna mujer quedara Mm, embarazada y de ahí nació el primer rey de alguno de estos pueblos, ¿no? Eh, Obviamente Atenas era una democracia y para Aristóteles estaba bien que lo fuera, ¿no? Pero no negaba la virtud de otras formas de gobierno como el de claro. Macedonia, el cual también apreciaba y que era justamente el lugar de donde había venido él, ¿no? Pero cada una de esas formas de gobierno tiene su forma degenerada, ¿no? La monarquía se vuelve tiranía, ¿no? Cuando se vuelve arbitraria e irracional. La aristocracia se vuelve oligarquía cuando la base de ser el mejor es simplemente tener más dinero. Y la democracia se vuelve demagogia cuando lo que hace es este,
al pueblo pan y circo, digamos, ¿no? Para decirlo mal y Ujú. pronto, ¿no? Eso más o menos la concepción política, ¿no? No está basada como en Platón en la concepción acerca de cómo está organizado el cuerpo humano y ver la ciudad como un cuerpo extendido, sino más bien en cómo entender lo que es una constitución para una ciudad. De hecho, Aristóteles se había tomado el trabajo de compilar todas las constituciones de todas las ciudades-estado griegas, de las cuales nos quedan algunos fragmentos, sobre todo de la Constitución de Atenas, ¿no? Entonces lo importante era servir a la ley, eso era lo virtuoso y lo racional, y eso es lo que hacía que un Estado estuviera bien, digamos, fuera una forma correcta, justa y no degenerada de Estado, ¿no? De ciudad-estado, de polis. Wow, de maravilla. ¿Y cuáles serán las aportaciones hasta la fecha vigentes de Aristóteles? Que bueno, yo creo que son bastantes, pero igual nombrar algunas significativas. Sí, como te había dicho, por un lado, en lo que se refiere a ciencias formales, si bien no destaca en matemática, es el primero en plantear lo que después Euclides va a hacer realidad en sus elementos, al Ujú, establecer la necesidad de organizar el conocimiento matemático en ujú, axiomas, postulados y teoremas, ¿no? Eso ujú, está en los primeros analíticos, si no me equivoco, ujú, Aristóteles, que es parte del corpus del Organon, que es donde desarrolla su concepción de la epistemología y de la lógica, ¿no? ujú, Eh, También, bueno, él descubre la estructura formal del silogismo como modo de ujú. razonamiento correcto, que sigue vigente, digamos. Nadie va a Sí, sí. dudar de que un silogismo es una construcción correcta, una forma correcta de razonar, si bien es cierto que atrasó un poco el desarrollo de la lógica, sobre todo la lógica simbólica, porque no incluía lo que desarrollaron después los estoicos como modus ponens, modus tollens, o sea, otra forma de razonamiento que no fuera en la forma de proposiciones que van de lo universal a lo particular, ¿no? Los silogismos ya sabemos los típicos, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Lo genial de Aristóteles es decir que uno puede reemplazar a Sócrates, a hombres, por letras, ¿no? Y a mortales, y que la estructura que queda como estructura vacía va a ser válida en el sentido de que mientras lo que pongamos en las letras A y B sea algo que nos dé lugar a afirmaciones verdaderas, la conclusión va a ser verdadera necesariamente, ¿no? Eso quiere decir razonar correctamente. Claro. Y esa forma de razonamiento es la que debe ser aplicada, por ejemplo, por el matemático, ¿no? Los matemáticos razonan utilizando silogismos, tomando sus teoremas como deducciones o conclusiones de la combinación de determinados axiomas, ¿no? Y eso Pues sí. está bien, digamos, que eso sigue vigente hasta hoy. Y después también la importancia que le da el método inductivo, ¿no? Para partir de la experiencia, para llegar a conclusiones generales. Aunque en el campo de la física y de la astronomía sus conclusiones no serían aceptables para nuestro pensamiento actual. Exacto. Aristóteles tenía, como decíamos, esta concepción de los elementos químicos organizados según esferas, era geocéntrico, pensaba que la Tierra era el centro del universo, que los planetas giraban en una especie de esferas de éter Ujú, concéntricas de una forma compleja, que daba como resultado el movimiento observable de los planetas y de las estrellas en el firmamento. ujú, Pensaba en un mundo finito y limitado, que ujú. estaba cerrado por la esfera de estrellas fijas. Su física es un poco, bueno, cuestionable también, aunque tiene algunos elementos interesantes, como por ejemplo plantear que el instante no es algo que existe por sí mismo, sino que es como un límite, ¿no? Como puede serlo el punto respecto de un segmento. O sea, Ujú. tiene algunas reflexiones muy interesantes acerca del tiempo y el espacio en materia metafísica, pero que no sirvieron para la formulación de una física como va a ser la de Newton, por ejemplo, ¿no? La Sí, sí, sí. física de la modernidad. Y más bien fue un atraso porque él daba cuenta con tanta precisión de todas las cosas que pasaban en el mundo, tal como podíamos observarlo, o sea, por qué una piedra se cae, por qué el fuego va hacia arriba, todo lo podía explicar con ese esquema teleológico con tanta precisión que hasta la edad moderna se va a sostener como la única explicación concebible del mundo, Cierto, ¿no? cierto. Esto
fue una desventaja, si se quiere, porque era tan amplio, tan enciclopédico su pensamiento y su conocimiento de todas las cosas, que era muy difícil ir más allá de él, ¿no es cierto? No se podía superar. Tuvimos que esperar hasta el Renacimiento para que se empezara a pensar en otras posibilidades. Ujú. Eh, pero fuera de eso, hay un capítulo en particular de su obra en materia científica, que es la biología, donde todavía seguimos dependiendo de él. Bueno, la forma como él clasifica a los seres vivientes, por ejemplo, él empieza hablando toma como la forma más elemental al gusano dentro de los animales, ¿no? O plantea las plantas primero, después los animales, después el hombre. Establece una jerarquía de cualidades, de características propias de cada orden de la naturaleza. Incluso él hacía disecciones, estudiaba, investigaba por dentro cómo funcionaban los seres vivientes. Ujú. Llegó a la conclusión de que las ballenas eran mamíferos, cosa que era un adelanto para la época y después se va a olvidar durante siglos. O sea que en muchas cosas fue un adelantado para su época. Sí, por supuesto. Se equivocó en otras, ¿no? Por ejemplo, pensar que el cerebro era un órgano de oxigenación de la sangre o de enfriamiento de la sangre y no que era la sede del pensamiento. En eso Platón tenía más razón, ¿no? Porque Platón pensaba que el alma racional estaba en el cerebro y Aristóteles pensaba que no, que estaba en el corazón. Ahí le erró fiero, digamos, pero dio algunas pautas de lo que después la ciencia va a retomar y sobre todo marcó, como habíamos dicho, las bases de las distintas disciplinas filosóficas, la metafísica, la ética, la política, la retórica como Sí, disciplina claro. del mismo hablar, ¿no? Que De hacían los hecho. sofistas. Tiene un texto para cada cosa y los textos son riquísimos, racionales, hermosos y casi uno quisiera que fueran todos verdaderos, aunque lamentablemente ha sido desmentido por el saber posterior en muchos aspectos, ¿no? Pero le debemos la lógica formal, le debemos las bases del inductivismo y le debemos la división de la ciencia. Claro, increíble, y que yo creo que para sus tiempos fue demasiado, ¿no? Creo que pedirle también haber estado a la altura de Newton en aquel momento era demasiado. Entonces, yo para mí Aristóteles fue un gran pensador y lo sigue siendo hasta la fecha en los aspectos que mencionas. Yo de mi parte te agradezco, me llevo otra clase increíble, la verdad, contento con esta información que nos has propiciado y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, hasta luego.